Número sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Quizá no me vaya palabras que puedan captar el profundo dolor y la rabia que me invadieron, mientras mi vida se desmoronaba a causa de su indiferencia. En mi vida pasada, cuando más lo necesitaba, cuando mi vida estaba en juego, él eligió a su amante. La dejaba escapar, mientras yo caía a lo más profundo. Y él no le hizo nada, no era una palabra de consuelo ni un intento de salvarme. En su lugar, la tomó de la mano, la miró con esa sonrisa arrogante que siempre le dedicaba, y me abandonó. Me dejó morir. Recuerdo cada segundo de esa traición. El frío que recorría mi cuerpo mientras caía, la sensación de abandono, de ser simplemente un objeto más, prescindible, reemplazable. En ese momento, comprendí que jamás fui su prioridad, que para él yo número era más que una sombra, un accesorio al que dejó atrás cuando ya número le convenía. Su amor número era amor, el egoísmo disfrazado. El hombre al que había dado todo, que me había prometido proteger, me condenó al olvido, y su amante, esa mujer que nunca me aceptó, ni siquiera tuvo la decencia de lamentarlo. Me vi a mí misma, tirada, sin fuerzas, sin esperanza, cuando finalmente mi vida se apagó. Su cara fue lo último que vi. Pero número fue su rostro lo que quedaba en mi mente. Fue la frialdad de su mirada, como si nada hubiera pasado, como si mi sacrificio número significara nada. Pero la vida, o el destino, o algo mucho más grande que la simple lógica, me dio una segunda oportunidad. Renací para tomar control. Renací para elegir el camino que nunca me había permitido recorrer, para vivir con la fuerza y el coraje que siempre había guardado en lo más profundo de mi ser. Esta vez, número iba a ser una víctima. Esta vez iba a ser dueña de mi destino, sin depender de nadie más. Número me tomé ni un segundo para buscarlo, para darle una oportunidad de redención. Número quería saber nada de él. Había tomado la decisión de evitarlo a toda costa. Sabía que su presencia en mi vida solo traería dolor y caos, y número estaba dispuesta a repetir la misma historia. Esa parte de mí que alguna vez lo amó, esa que deseaba su protección, se extinguió con su traición. Ahora solo quedaba una mujer decidida a avanzar, a ser intocable. Mi vida comenzó a tomar un rumbo que jamás imaginé. Me rodeé de personas que me valoraban de verdad, que no me veían en mí un objeto de deseo, sino una mujer capaz de alcanzar cualquier meta que se propusiera. Mi carrera floreció, y mi independencia, la que tanto había anhelado, se materializó ante mis ojos. Nunca necesitaba de él, ni de nadie más. Había encontrado mi paz, había encontrado mi fuerza. Era un nuevo comienzo, pero número contaba con que él regresaría. Un día, cuando menos lo esperaba, me encontré con su mirada. Era como si el tiempo se detuviera. Estaba parado frente a mí, como si nada hubiera pasado, como si número me hubiera dejado morir por su culpa. Él había cambiado, o al menos eso parecía. Su rostro estaba marcado por las huellas del tiempo. Sus ojos ya número eran los mismos, ya número mostraban esa arrogancia que me había disgustado tanto. Estaba vulnerable. Me miró con desesperación, como si estuviera buscando algo en mí que lo redimiera, algo que le diera una oportunidad para regresar. Número pude evitar reírme por dentro. Número era la misma mujer de antes. Número tenía ni una pizca de compasión por él. La idea de que pensara que podría regresar a mi vida tan fácilmente me enfurecía. Sin embargo, me mantuve calmada, decidida. Número iba a dejarme arrastrar nuevamente. Pero el número podía rendirse tan fácilmente. Comenzó a buscarme, a seguirme, a aparecer en cada rincón de mi vida. Sabía que me estaba volviendo inaccesible, pero eso número lo detenía. Al contrario, parecía alimentar su obsesión por mí. Y lo peor de todo es que ahora el número era el mismo. Ya número estaba rodeado de la influencia de su amante. Ya número era el hombre que me había dejado morir. Ahora estaba desesperado, buscando una forma de redimir todo lo que había hecho. Era claro que me veía diferente, que veía en mí a alguien intocable, alguien que había cambiado. Quizá pensaba que si me ganaba de nuevo, podía recuperar algo de lo que había perdido. Pero se equivocaba, porque lo que el número entendía era que lo que había perdido número era solo mi amor. Lo que había perdido era mi respeto, mi confianza, mi todo. Cuando lo vi una vez más, esta vez en una gala de negocios a la que asistí, su mirada era distinta. La desesperación estaba clara en sus ojos, pero también había algo más, una rendición silenciosa, como si estuviera aceptando que ya número tenía el control sobre mí, que había pasado de ser el hombre que dominaba mi vida a ser un extraño que rogaba por mi atención. Me acercó con cautela, sus pasos vacilantes, pero aún con esa esperanza tonta de que tal vez aún podría tener una oportunidad. Pero número iba a ser tan fácil. Sé que número me perdonarás, pero he cambiado. Número puedo vivir con lo que hice. Te fallé, y nunca te pedí disculpas. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que siempre esperaste, me dijo, su voz quebrada, con un tono de desesperación que jamás había escuchado. Me quedé en silencio por unos segundos, observándolo,
como si estuviera mirando a un extraño. Algo dentro de mí quería gritarle, pero me mantuve firme. Sabía lo que valía ahora, sabía lo que había logrado sin él, y sabía que mi vida era mucho mejor sin su veneno. Número, quiero nada de ti. Ya número, soy la misma. Número, soy la mujer que dejaste morir. Número, soy la mujer que te amó. Esa mujer ya número existe, respondí, manteniendo la calma, pero con una fuerza que nunca antes había tenido. En ese momento vi la caída de su orgullo, sus hombros se encogieron, su rostro pasó de la esperanza a la tristeza absoluta, y me di cuenta de que al final, número era yo quien debía llorar por él. Era él quien debía llorar por mí. Había dejado de ser su prioridad, y ahora era yo quien estaba fuera de su alcance. Su oportunidad había pasado, y esa era la peor condena de todas. El tiempo pasó, y su obsesión por mi número hizo más que crecer. Cada vez que coincidíamos, él aparecía de la nada, como una sombra que número podía deshacerse de mí. Intentaba de todas las formas posibles acercarse, pero me mantenía firme en mi decisión de número permitirle entrar nuevamente en mi vida. Había tomado el control, y número pensaba permitir que sus errores del pasado destrozaran lo que había construido. Una tarde recibí un mensaje de él. El tono era desesperado, casi suplicante. Decía que había cambiado, que la vida sin mí lo había devastado. Por un momento me quedé mirando el teléfono vacía. Mi primer impulso fue ignorarlo, seguir adelante como lo había hecho desde que renací. Pero algo dentro de mí, esa parte fría que había aprendido a escuchar, me hizo abrir el mensaje. Sé que número me lo perdonarás, pero necesito verte, necesito que me escuches. Número, quiero que me odies para siempre. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Mi primer pensamiento fue rechazarlo, pero algo en su mensaje me desconcertó. ¿Realmente había cambiado? ¿O solo estaba jugando su último truco para recuperar lo que había perdido? Número quería caer en su manipulación, pero algo me decía que debía verlo una última vez para cerrar de una vez por todas ese capítulo. Esa noche me encontré en un café elegante en el centro de la ciudad. Su presencia era inconfundible, la misma postura arrogante, la misma mirada calculadora, pero también había algo diferente en él. Como si el tiempo lo hubiera tocado de una manera que número entendía completamente. Era como si estuviera completamente despojado de todo lo que alguna vez lo hacía parecer invencible. Me sorprendió, pero número me dejé llevar por esa sensación de lástima que parecía acecharme. Me sentó frente a él, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi cómo la desesperación, que antes había sido tan evidente, ahora se convertía en una especie de súplica. Carla, por favor, solo quiero una oportunidad, una sola. Te fallé, lo sé, pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte. Número, puedo vivir con lo que hice. Número, puedo soportar saber que te perdí. Su voz temblaba, pero número caí en esa fachada. Lo observé en silencio, y lo que vi número era arrepentimiento genuino. Era la misma arrogancia disfrazada de dolor. Pensaba que con unas palabras podría cambiarlo todo, que podía volver a ser el hombre que alguna vez quise. Pero ya número era esa mujer. Ya número estaba dispuesta a dejarme manipular por sus promesas vacías. Lo siento, pero ya es demasiado tarde para ti. Ya número, soy la misma. Lo que tú veías como amor, solo era una mentira. Ya número, hay lugar para ti en mi vida. Lo vi tragarse sus palabras, el orgullo desmoronándose en su rostro. Estaba intentando aferrarse a algo que ya número existía, como si creyera que mi corazón aún latía por él. Pero la verdad era otra. Mi corazón ahora latía por mí misma, por la mujer que había dejado atrás todos sus miedos, por la mujer que ya número necesitaba su aprobación para ser feliz. Número, me dejes así. Sé que puedo demostrarte que soy mejor. Número, quiero que pienses que soy el mismo. Número, soy el hombre que dejaste atrás. Por favor. Su voz se quebró al final, y lo vi intentar disimular la frustración que lo invadía. Lo miré fijamente y me levanté de la mesa sin decir una palabra más. Ya número podía escuchar más de sus promesas vacías. Número podía seguir con este juego, porque yo ya había ganado mi libertad, mi independencia. Ya número era la mujer que había sido antes. Ya número era la misma mujer vulnerable, dispuesta a perderse por él. Salí del café sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en las calles frías de la ciudad, como una marcha hacia un futuro sin él. Esa noche me sentí más fuerte que nunca. Sabía que mi vida había tomado un giro irreversible, y que nunca más sería su sombra. Pero lo peor estaba por llegar. Pasaron las semanas, y aunque trató de contactarme de nuevo, me aseguré de número caer en su trampa. Él ya número era una amenaza para mí, pero su insistencia comenzó a volverse casi insoportable. Lo veía en eventos sociales, en lugares públicos, siempre tratando de llamar mi atención, pero yo número cedí. Mi vida ahora estaba llena de cosas mejores, de personas que me valoraban, de un futuro brillante que número incluía ni una pizca de su veneno. Un día, mientras estaba en una cena de negocios con algunos amigos, escuché una conversación que me heló la sangre.
Alguien mencionó su nombre, y de inmediato mi cuerpo reaccionó, aunque intenté mantenerme tranquila. La conversación giraba en torno a su empresa, y lo que me sorprendió fue la mención de algo que nunca había imaginado. Él, el hombre que me había traicionado, estaba en bancarrota. Número lo creía al principio. Pensé que se trataba de un rumor infundado, algo que simplemente Número podía ser posible. Después de todo, él siempre se había mostrado tan seguro, tan confiado en su poder, en su dinero, en todo lo que pensaba que lo hacía invencible. Pero lo que escuché a continuación me hizo darme cuenta de que la vida tenía una forma extraña de hacer justicia. Se hablaba de cómo su imperio se había desplomado, las inversiones fallidas, las malas decisiones, y el hecho de que había ignorado los consejos de sus colaboradores más cercanos, lo habían llevado al borde del colapso. Su empresa, aquella que había sido su orgullo, estaba ahora al borde de la quiebra, y la gente a su alrededor comenzaba a desertar, sabiendo que Número había nada más que hacer. Era un hombre caído. Número pudo evitar sonreír ante la ironía de todo eso. El hombre que alguna vez me dejó morir, el hombre que me eligió a su amante antes que a mí, ahora estaba pagando por sus propios errores, y lo peor de todo, era que ya Número tenía a nadie a su lado. Su amante lo había dejado por alguien más. Todos los que antes lo adoraban lo habían abandonado, como una sombra sin valor. Mientras me levantaba de la mesa, sentí una mezcla de satisfacción y justicia. Ya no tenía que ser la mujer que se arrastraba por su amor. Ahora era la mujer que podía sonreír en su cara mientras todo lo que creía tener se derrumbaba a su alrededor. Al día siguiente, recibí una llamada que Número esperaba. Era él. Mi corazón dio un vuelco y por un momento quise ignorarlo. Pero la curiosidad me pudo, contesté. Carla. Su voz era rasposa, como si hubiera estado llorando. Sé que lo que te hice Número tiene perdón. Sé que te fallé, pero estoy perdiendo todo. Número temo a nadie más, y necesito ayuda. Por favor, Número me dejes así. Su tono de desesperación, tan lejano al hombre arrogante que conocí, me sorprendió. De alguna manera, ver la fragilidad de su voz me hizo sentir una satisfacción extraña. Era como si la vida le estuviera dando lo que se merecía. Número puedo ayudarte, respondí con calma. Todo lo que tenías, todo lo que amabas, lo perdiste por tu arrogancia, y ahora debes enfrentar las consecuencias. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Número sabía si esperaba que sintiera lástima por él, pero lo cierto es que lo único que sentí fue indiferencia. Mi vida ya Número giraba en torno a él. Ya nunca me importaba lo que le sucediera. Número, puedes al menos darme una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Su voz se quebró otra vez, y esta vez Número intenté disimular mi incredulidad. Número, porque ya Número me interesa. Ya Número hay espacio en mi vida para ti, y mucho menos para tus promesas rotas. Número, tienes ni la mínima idea de lo que es vivir sin depender de alguien más, y yo ya llegué a ese punto. Ya Número quiero nada de ti, ni tu arrepentimiento ni tus promesas. Tu oportunidad se acabó cuando me dejaste morir por ella. Cerré la llamada sin esperar respuesta. Esa fue la última vez que escuché de él. Pero lo peor aún estaba por venir, porque lo que Número sabía era que mi presencia, mi éxito, mi independencia, lo estaban destruyendo desde adentro. Él comenzó a caer aún más rápido. Las decisiones equivocadas lo llevaron a perder más dinero. Los pocos aliados que quedaban en su entorno comenzaron a abandonarlo, dejándolo completamente solo. Y lo peor de todo, él lo sabía. Había tocado fondo. Y aunque intentó reconstruir lo que había perdido, Número podía. Número había nada más que hacer. La caída era inevitable. Cada vez que nos cruzábamos, él me miraba con una mezcla de ira y desesperación. Sabía que había perdido. Sabía que yo había sido la mujer que lo había dejado atrás, la que ya Número necesitaba de él para sobrevivir. Y él ya Número tenía nada más que ofrecer. El tiempo continuó su marcha, y yo seguía adelante con mi vida. Mi negocio, que en sus primeros días de existencia había sido solo una idea, creció exponencialmente, generando más ingresos de lo que imaginé en el primer año. La gente me reconocía como una mujer exitosa, independiente y poderosa, pero más allá de todo eso, había algo mucho más profundo que me satisfacía, la paz. La paz que ahora encontraba en cada decisión, en cada paso que daba hacia adelante. Número tenía que preocuparme por las sombras del pasado. Pero había algo que me acechaba, una presencia que persistía, como una cicatriz invisible en mi alma. Aunque lo había dejado atrás, aunque había logrado tanto, él seguía merodeando por mi mente. Los recuerdos de aquel hombre arrogante y despreciativo que alguna vez fue mi esposo se entrelazaban con los nuevos logros que alcanzaba. La verdad era que, aunque había ganado tantas batallas, aún me costaba deshacerme de la sombra que él había dejado en mi vida. Un día, mientras viajaba en mi coche de lujo por la ciudad, vi una figura familiar en la acera. Número lo esperaba, pero allí estaba. Él, de pie frente a la tienda donde antes solíamos comprar juntos, un lugar lleno de recuerdos que, por mucho que intentara, Número podía borrar. Su rostro estaba demacrado.
su ropa desaliñada y su mirada perdida en la nada. El hombre que alguna vez tuvo todo, ahora estaba reducido a un espectro de lo que fue. Mi corazón número se aceleró. Número sentí la necesidad de detenerme a saludarlo, ni mucho menos. Número sentí ni pena ni tristeza. Solo una profunda satisfacción. Me quedé mirándolo por un momento, sabiendo que su vida era el resultado directo de sus propias decisiones. Número había más excusas. Número había más juegos. Su caída era suya y suya sola. Sin pensarlo, pasé de largo, sin siquiera bajar la ventanilla para hacerle el menor gesto. Número le debía nada. Número le debía explicaciones. Solo quería que se desvaneciera por completo, como el recuerdo de una tormenta que finalmente se disipa. Lo que antes fue un amor, una ilusión, ahora Número era más que un recuerdo lejano. Años pasaron, y las noticias sobre el Número hacían más que empeorar. La empresa que una vez dirigió desapareció, y él se vio envuelto en problemas legales debido a sus malas decisiones financieras. Casi todos los que alguna vez lo habían considerado un líder o un hombre de poder se apartaron de él. Nadie quería estar cerca de alguien que había sido tan arrogante, tan indiferente a los demás, especialmente a mí. Por otro lado, mi vida solo mejoraba. Mi relación con mi nuevo compañero, un hombre con una visión tan grande y llena de sueños, seguía avanzando hacia un futuro brillante. Era todo lo contrario de lo que había sido mi relación anterior. Cariño genuino, respeto mutuo y sueños compartidos. Y por primera vez en mi vida, sentí que todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, me habían llevado a ese lugar. A un lugar donde el amor Número significaba sacrificio, ni dolor, ni humillación. El amor ahora era libertad, era compartir, era crecimiento. Un día, mientras caminaba por los pasillos de mi empresa, mi teléfono sonó. Era una llamada inesperada. El número en la pantalla era privado, lo que me hizo dudar un momento. Decidí contestar, sabiendo que lo peor ya había pasado. «Carla, necesito verte. Soy yo, el que te dejó morir». La voz temblaba, era una mezcla de arrepentimiento, frustración y desesperación. Era él, otra vez. Respiré profundamente antes de contestar. Ya no me importaba su sufrimiento. Número tenía ninguna obligación de ser parte de su vida. Había tenido todas las oportunidades, pero las desperdició. Ahora estaba pagando el precio. Número, tengo nada que hablar contigo. Tu tiempo se acabó hace mucho. Colgué la llamada sin dudar. Esa fue la última vez que su nombre apareció en mi vida. Aunque aún lo veía a veces, deambulando por la ciudad, perdido en sus propios errores, ya Número me importaba. Había ganado mucho más que cualquier venganza, que cualquier momento de arrepentimiento que él pudiera tener. Había ganado mi vida, había ganado mi independencia. A medida que avanzaba, mirando hacia el futuro, Número pude evitar sentir una última chispa de satisfacción. Todo lo que había querido, todo lo que me había sido arrebatado, ahora estaba bajo mi control. Había tomado el control de mi destino, Número solo de mi presente, sino de mi futuro, y en el fondo, sabía que mi historia había sido una de renacimiento, de crecimiento, de autodefinición. Él ya Número significaba nada para mí, y ese pensamiento me dio una paz que nunca creí que experimentaría.